Mi nombre es José Fernando Galván Novoa, del grupo 17 de Álgebra Lineal. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la vida de Evariste Galois, un destacado matemático que hizo unas grandes contribuciones en diversos ámbitos, no solo las matemáticas. Para ello necesitamos ahondar un poco en su contexto histórico. Evariste Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-la-Reine, un pueblo de los alrededores de París, durante la gloria de Napoleón y del apogeo de su imperio. Como consecuencia de la revolución, se había destruido la estructura educativa tradicional, que estaba en manos de la Iglesia, y los nuevos centros laicos no se estaban creando con la rapidez requerida. Así continuó en la época de Napoleón. Al poco del nacimiento de Evariste se inició el declive del imperio napoleónico. Napoleón fue obligado a abdicar por las potencias europeas en 1814 y se retiró a la isla mediterránea de Elba. Pronto, debido al descontento social, después del regreso de Luis XVIII, se extendió un murmullo revolucionario, por lo cual Napoleón en 1815 emprendió su vuelta a Francia, donde fue bien recibido y retomó el poder. Sin embargo, las potencias europeas aliadas le derrotaron y lo enviaron al definitivo exilio. Es posible apreciar que Bariste vivió en un periodo complicado para su país. Esto tendría una gran relevancia en el futuro del matemático. Educación. Los padres de Bariste eran Nicolás Gabriel Galois de 1775 a 1829 y su esposa Adelaide Marie de Mante de 1788 a 1872. Por un lado, su padre se desempeñaba como el director de un colegio y era una persona amable y cortés. Por otro lado, su madre recibió una buena educación basada en la cultura clásica y se dedicó a educar personalmente a Bariste y a sus hermanos durante los primeros años de vida de ellos. Fue hasta que Evariste tuvo 12 años en 1823 cuando inició su trayectoria académica en el Liceo Parisino de Lois-le-Grand. En este centro donde estudió de considerable antigüedad carecía de condiciones óptimas para los estudiantes. No había luz y las instalaciones, no eran demasiado buenas, además de que había como un excesivo régimen militar presente. En este liceo, debido a que Galois empezó sus estudios a una edad no muy habitual, la dirección tomó como decisión que el joven repitiera el segundo curso que recién había superado. Empezó entonces a manifestarse en él un carácter extravagante y rebelde. Fue debido a este suceso que Galois tuvo un mayor acercamiento a las matemáticas, con su nuevo profesor y el libro que solía aportar, Elementos de Geometría. Pronto se revelaron sus extraordinarias facultades matemáticas del joven. Galois se dio cuenta de esto mismo y se dedicó de forma intensiva a las matemáticas con gran confianza en sí mismo y dejando de lado a los profesores. Se dedicaba a buscar demostraciones de problemas que encontraba en los libros a los cuales consultaba. Encontró a un profesor de matemáticas especiales, la cual era una materia que se tenía que cursar en el liceo, llamado Louis Richard, con el que colaboró y amplió su horizonte matemático. No tenía ni los 18 años de edad cuando publicó un artículo de demostración de un teorema de fracciones continuas periódicas. Galois solía leer a diferentes autores y reconocidos matemáticos, entre los cuales se encuentran Joseph Louis Lagrange, Carl Friedrich Gauss, Paolo Ruffini y Cauchy. Todos ellos tenían una característica en común, la cual era el estudio de ecuaciones de grado mayor al cuarto. Lagrange y Gauss expresaban su dudar sobre la solución de estas, mientras que Ruffini intentó directamente demostrar la imposibilidad de su resolución. Cauchy, por otro lado, las estudió de forma independiente e indirecta y contribuyó al desarrollo posterior de los trabajos de Abel y Galois. Grandes avances. Posteriormente a la publicación del primer artículo de Galois, este mismo se dedicó de lleno en el tema en el que haría sus principales aportaciones, las condiciones para que una ecuación sea resoluble. Con este propósito desarrolló lo que se conoce como la teoría de grupos. En la primavera de 1829, Galois comenzó a atacar el problema pendiente en la resolución de ecuaciones con el apoyo del profesor Louis Richard. Buscaron caracterizar qué ecuaciones en particular pueden resolverse por radicales. Galois utilizó ideas nuevas asociando la estructura de los coeficientes y las características de los tipos de ecuaciones. Fue así como alumno y profesor redactaron dos importantes memorias que enviaron a la Academia de Ciencias. Richard se dirigió directamente a Cauchy, quien entregó las memorias a la consideración de la Academia. Sin embargo,
Todos los académicos le delegaron la responsabilidad de Cauchy de las memorias, las cuales llegó a perder y nunca más las pudo recuperar. El terrible verano de 1829. Durante esta época, Galois vivió dos sucesos desgraciados. Por una parte, en el plano personal, tuvo lugar el suicidio de su padre. Esto fue consecuencia de una terrible depresión en la que se encontraba, ya que hubo un escándalo político falso que fue esparcido en el que supuestamente él se veía involucrado. Por otra parte, en el profesional fracasó su segundo intento de entrar a la Escuela Politécnica, una escuela de gran nivel en matemáticas e ingeniería a la cual aspiraba a entrar con anterioridad, cuando estaba todavía en el liceo, donde fue su primer intento que también fracasó. Todo esto provocó una gran impresión en el joven Galois, lo cual contribuyó a alimentar su pasión política y su espíritu rebelde contra la injusta situación imperante. En julio de 1829, Galois intentó de nuevo el examen de ingreso a la Escuela Politécnica, que también suspendió. Debido a que la situación económica de la familia Galois no era demasiado buena, Evariste necesitaba de una beca para proseguir sus estudios. Ello solo sería posible si entraba en la escuela preparatoria, la antigua escuela normal, que, aunque era buena, no era del nivel de la Politécnica. Al final sí fue admitido en febrero de 1830. Galois presentó sus dos memorias extraviadas en una convocatoria al Gran Premio de Matemáticas, donde nuevamente continuó sin ser examinado por el jurado. Sin embargo, desde este entonces, Galois comenzó a tener cada vez más reconocimiento. Lucha política. Evariste, desde sus tiempos en el liceo, había demostrado un gran interés en la política. Sin embargo, su compromiso explícito empezó en la escuela normal, donde se hizo amigo de Auguste Chevalier y de su hermano Michael, quienes eran sansimonianos, seguidores del precursor del socialismo. Galois, por influencia de ellos, radicalizó sus posiciones. La situación era cada vez más grave en Francia, debido a la política ultraconservadora del nuevo rey. La población entonces decidió enfrentarse al ejército para luchar contra la nueva monarquía. En la escuela normal, donde Evariste estudiaba, tenían explícitamente prohibido participar en este tipo de movimientos. Durante el periodo vacacional, Galois tuvo la oportunidad de contactar con otros jóvenes republicanos de izquierda y se hizo parte de la Sociedad de Amigos del Pueblo, una organización muy activa que optaba por métodos violentos para lograr el cambio social. Expulsión de la escuela normal. Influido por este ambiente, Galois comenzó a ser más reivindicativo en la escuela normal, donde solicitaba al director, entre otras cosas, una militarización del colegio. El enfrentamiento con la dirección de la escuela normal culminó el 9 de diciembre cuando Galois fue expulsado. La expulsión de Evariste de la escuela normal implicó la pérdida de la beca, por lo que el joven matemático no tuvo que hacer frente a su supervivencia económica, por lo que tuvo que recurrir a dar lecciones de matemáticas. Estas tenían lugar en una conocida librería, pero a pesar de su éxito inicial, poco a poco dejaron de asistir alumnos, y Galois tuvo que ofrecer entonces clases particulares. Sin embargo, en ese inicio de año de 1831, Simon Poisson le invitó a enviar a la Academia de Ciencias una nueva versión de su memoria, y así hizo el 16 de enero de ese año. Los académicos responsables, sin embargo, presentaron un informe donde señalaban que no podían dar una aprobación de su teoría, ya que los razonamientos que daban no son lo bastante claros ni desarrollados. Represión y cárcel. Galois fue a la cárcel en más de una ocasión. La primera vez que lo detuvieron fue en su casa, siendo acusado de incitar al atentado contra la vida del rey, luego de que en un brindis a su nombre, mientras hizo un brindis a su nombre mientras portaba un cuchillo en la mano. Y esto fue en un banquete de la Sociedad de Amigos del Pueblo que se malinterpretó. Sin embargo, al final fue declarado como no culpable. En la segunda ocasión fue detenido cuando estaba en compañía de su amigo Ernest du Châtelet, vestido con el uniforme ilegal de artillería de la Nacional, además de estar armado. Galois fue conducido de nuevo a la prisión de Saint-Pelagie y condenado en octubre a 6 meses de cárcel. Sin embargo, una grave epidemia de cólera se estaba extendiendo por toda Francia, y las autoridades, tomando en cuenta los internos de la cárcel, decidieron excarcelar a los más jóvenes y de no muy buena salud, como era Galois. Su enamorada. Galois fue trasladado de la cárcel en 1832 a una casa de salud en París, donde permaneció detenido.
En la clínica trabajaba el médico Jean-Louis Potter Dumotel, de cuyas hijas, Stephanie, Galois quedó locamente enamorado. De cartas que entre ellos llegaron a compartir, se puede concluir que tuvieron algo que ver. Sin embargo, Stephanie terminó con él. Galois quedó desolado por la ruptura y es apreciable su depresivo estado anímico en una carta que envió a Chevalier donde le cuenta lo mal que se encuentra por este suceso. El final. Evariste, tanto por su historia pasada, su carácter y la falta de motivaciones en la vida, escasos amigos, peleas familiares, escaso dinero, falta de reconocimiento de su labor matemática y finalmente un reciente desengaño amoroso, le debió de sumir en una terrible depresión. El día 29 de mayo, escribió tres cartas. La primera la dirigió a todos los republicanos, en la que le solicitó que no le reprocharan el no haber muerto por su país, sino hacerlo por una infame coqueta. En la segunda, dirigido a unas de sus amistades, anuncia su muerte al día siguiente a causa de un duelo al cual le fue imposible negarse y solicita que guarden su recuerdo. La tercera fue dirigida a Auguste Chevalier, y es en esta donde le pide que mande su trabajo a Gauss o a Jacobi y en su parecer. Como pronosticaban las cartas, a la mañana siguiente Galois resultó herido en el abdomen por una bala de pistola disparada a corta distancia. Fue un antiguo oficial quien lo encontró en la calle y lo trasladó al hospital, al cual también acudió su hermano Alfred, y fue ahí donde Evariste le mencionó que su contrincante era un policía. A primeras horas del día siguiente, como consecuencia de la herida, Evariste sufrió una peritonitis aguda y falleció a las 10 de la mañana del 31 de mayo de 1832. El 1 de junio tuvo lugar el entierro en el cementerio parisino de Montparnasse, donde los restos de Galois fueron depositados en la fosa común y al cual acudieron cerca de unos 3.000 republicanos para rendirle un homenaje. Hipótesis sobre su muerte. Las oscuras circunstancias de la muerte de Evariste Galois tiñen de misterio las últimas horas de vida del matemático. Son diversas las teorías sobre quién era su contrincante y las diversas causas del duelo. Por ejemplo, una disputa amorosa debido a la ruptura con Stephanie, una encerrona con forma de duelo amoroso por parte de la policía política, o un suicidio disfrazado de duelo con un policía con la esperanza de provocar una insurrección por asesinato político. Todas ellas tienen puntos que las apoyan y no, sin embargo, no puede sacarse conclusiones lo suficientemente claras sobre las causas del duelo de Galois. Solo se sabe con certeza que murió a una edad temprana y que fue una gran pérdida para las matemáticas y para la humanidad. Legado. Lo que se esperaba y buscaba desde hacía siglos era una fórmula que relacionara las raíces de los coeficientes de la ecuación y, en cambio, lo que Galois ofrecía era una condición sobre las raíces, una aportación nueva, ya que se trataba de otro punto de vista. Nunca ha habido ni se ha encontrado una relación sencilla entre los coeficientes y las raíces. Galois lo que hacía era más complicado. Estaba construyendo nuevos edificios matemáticos con su teoría de grupos para poder decidir en qué condiciones una ecuación es resoluble. El empeño y la dedicación tanto de Chevalier como de Alfred Galois consiguieron que su obra no cayera en el olvido. Publicaron su trabajo y Chevalier se lo hizo llegar a Jacobi. Poco a poco, en la mitad del siglo XIX, la teoría de grupos fue ampliando su ámbito de acción y aplicándose a nuevas disciplinas que no solo se limitan a las matemáticas, como puede ser, por ejemplo, la física moderna. La nueva percepción de Galois de las matemáticas se fue imponiendo y generalizando. Galois rechazó el método habitual de aprendizaje de las matemáticas, ya que lo consideraba cerrado y repetitivo, y con poca libertad para la imaginación, y fue así como logró grandes cosas e hizo avanzar a las matemáticas. Hoy en día sus aportaciones tienen grandes aplicaciones en el mundo moderno, como pueden ser en diversos aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales deben su existencia y funcionamiento a las matemáticas que Evariste proporcionó. Su trabajo dio un salto formidable y abrió nuevos caminos que fueron recorridos, completados y ampliados por los matemáticos que utilizaron sus ideas para abrir la puerta a la época de las matemáticas modernas. Por su atención, muchas gracias.